Bienvenidos traders al resumen del día de hoy, jueves 15 de mayo. Hoy el día estuvo menos movido que el de ayer, probablemente porque estamos llegando al final de la semana. También hubo cierto foco de traders en penny stocks. Penny stocks recordemos que son estas acciones que valen menos de $1 o alrededor de $1. Las cuales no me gusta tocar generalmente. Sin embargo, hoy hice un par de trades en una de ellas, que fue la que más se movió en el día. Generalmente porque son muy volátiles, también tienen un precio muy bajo, lo cual hace que las comisiones se lleguen gran parte de las posibles ganancias y pueden tener movimientos muy agresivos hacia arriba o hacia abajo en cuestión de segundos. Entonces, generalmente, estadísticamente, históricamente, no me ha ido muy bien haciendo trading con ellas, así que en general trato de evitarlas. Pero eso fue el foco entre ayer y hoy prácticamente. Hice 4 trades, sin embargo, algo interesante, y es que 2 trades fueron en pre-market, 2 trades fueron después de que la bolsa abrió. 2 trades fueron, los 2 de pre-market fueron de small cap stocks, y las 2 que fueron al momento de abrir la bolsa fueron de large cap stock, que son estas acciones más costosas. De hecho, una de ellas fue Tesla. Ya lo vamos a ver, así que de una vez entremos a analizar los trades del día de hoy. El primer trade, momento. El primer trade fue en Click, CLIK. Esta acción, este stock estuvo moviéndose, se movió súper agresivo hacia arriba alrededor de las 7 de la mañana, como podemos ver aquí, que es cuando muchas veces vemos como el primer movimiento, la primera acción significativa de acciones durante pre-market. Yo estuve quieto porque generalmente muchas veces en este primer movimiento hacia arriba a veces no alcanzo a entrar lo suficientemente temprano como para capturar este movimiento de los primeros 5 minutos en este caso. De hecho, vamos a analizarlo en el gráfico del 1 minuto, que es el que generalmente me baso para mis entradas. Y aquí vemos como a las 7 vemos esta vela súper alta, súper grande, pero no con mucho volumen. Quizás fue una anomalía, quizás subió y no tenía tanto volumen a pesar de ser una acción de un precio tan bajo. Mire que estamos hablando de una acción de 50 centavos, alrededor de 50 centavos. Se movió, ni siquiera 50 centavos en este momento, estaba en 27, 28 centavos. Cuando hizo este movimiento se movió 10 centavos en un minuto, que quizás son 10 centavos, pero en porcentaje básicamente se movió un 20% en cuestión de un minuto, de segundos. Luego hubo un pequeño pullback, luego otra vela hacia arriba. Si vemos, cada una de las velas tuvo más volumen que la anterior, lo cual es indicación de que puede haber una continuación. Aquí hizo pullback. Quise entrar aquí en este momento, pero algo me detuvo. Como les dije, yo soy cauteloso con estos penny stocks porque no me ha ido bien en el pasado con ellas. Finalmente entré en este punto y decidí salir acá precisamente por la misma razón. Quizás hubiese podido
capturar más ganancias hacia arriba si hubiese salido en este punto o incluso en este punto. Pero no lo hice. Luego vi que el movimiento continuó. Decidí entrar en este punto. Desafortunadamente hubo un rechazo acá y duró un tiempo en consolidación. Generalmente yo no hago, generalmente yo salgo inmediatamente. Esto fue un error en juicio, rompió una de mis reglas. Jamás hubiese dejado, debí dejar que tuviese todo este tiempo de consolidación, independientemente de que jugó a mi favor. Como pueden ver, salí, entré en uno alrededor de un 1.64 y salí en 1.72, 1.73, lo cual básicamente es unos 10 centavos, que en este punto eran probablemente más del 10% de ganancia, pero fácilmente, en vez de hacer un break o un impulso hacia arriba, fácilmente hubiese podido hacer un reversal hacia abajo y ahí se hubiesen ido las ganancias que hice acá en este primer trade y mucho más. Entonces rompí mis reglas, funcionó, pero no tuvo nada que ver con mi estrategia. Simplemente fue suerte o simplemente el movimiento que decidió hacer en este punto. Luego intenté entrar en este punto, en esta vela, y salí inmediatamente. Como les digo, trato de hacer scalps y ser súper prudente, súper cauteloso. Y acá es donde en este trade se comió casi todas mis ganancias anteriores. Entré en esta vela. La verdad fue más que todo como por FOMO. Fue porque dudé en entrar en este punto. No pensé que de pronto iba a tener realmente un movimiento. Hubiese podido entrar, sin embargo, entré tarde. Y luego pasó lo mismo que en la pasada y dejé que se consolidara. Finalmente decidí salir en este punto, y tener esta pérdida porque, como les digo, otra vez violé mis reglas. Y claro, coincidencialmente, en el minuto después, hubo un pequeño impulso hacia arriba y, como pueden ver, esta última vela, si hubiese salido acá, hubiese tenido algo más de ganancia. En vez de eso, lo que hice fue perder dinero y al final del día, ese fue mi último trade con esta acción. Y solamente después de que estaba casi alrededor de $150 en positivo, esta pérdida se comió parte de la primera ganancia, de la ganancia inicial, y quedé con $56.80. Como pueden ver, ese es el precio de violar las reglas, de no adherirse a las estrategias. Luego tenemos el segundo trade que hice en AYTU. Vamos a ver el gráfico de un minuto. Como pueden ver, hubo bastantes movimientos a través del día. Incluso en pre-market se movió bastante temprano, empezó a moverse desde bastante temprano. Aquí vemos en el gráfico de los 5 minutos de que básicamente empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo desde el principio de pre-market, de alrededor de las 4 y 5 ya estaba mostrando los primeros movimientos hacia arriba, pero movimientos muy agresivos. Miren estos tails, estas colas tan largas que tienen estas velas. Había mucha indecisión, mucha volatilidad, indecisión entre compradores y vendedores. Generalmente no me gusta cuando veo ese tipo de actividad, porque es muy
es muy impredecible. Em, Acá vemos alrededor de las 7:20 que comienza otra vez a tener bastante acción. Aquí hay varios pullbacks, un double top acá y luego hace un break súper agresivo hacia arriba, hacia el alza, y vamos a analizar entonces en este punto esta acción I2 AYTU hace este primer movimiento hacia arriba. Este wick no me gusta, como les dije, esa cola. Dejé que hiciera lo que tuviese que hacer. Hizo un pullback, luego acá otra vez hizo el pullback continuó aquí, pero cerró prácticamente flat, y luego un movimiento contundente hacia arriba, como pueden ver. Este hubiese sido el momento perfecto para entrar en algún punto en este minuto y salir en algún punto de este. Fue súper limpio, miren que casi que una vela contundente hacia arriba, no tiene colas, no tiene nada, o sea, los compradores estaban definitivamente a cargo. Pero inmediatamente vemos un gap, o sea, miren que la siguiente vela comenzó acá arriba, ni siquiera seguido como acá, por ejemplo. Acá vemos que está hacia arriba, esta comienza un poco hacia arriba, esta comienza prácticamente en el mismo precio que la anterior, pero en esta hay una gran diferencia entre cómo terminó y cómo comenzó la siguiente. Y inmediatamente un gran volumen de sellers, de órdenes para vender, se ejecutó y se vino hacia abajo. De hecho, miren, este volumen es incluso superior al volumen de esta vela, que fue incluso más alta, pero el volumen fue menor. O sea que había más gente. El volumen de vendedores o de órdenes para vender acá fue mayor, a pesar de que la vela es más pequeña. Luego siguió vendiéndose. Eso fue más que un rejection, un rechazo y un reversal prácticamente. Luego acá finalmente esta vela rechazó el VWAP, que vemos acá, la línea naranja, que es uno de los indicadores que más uso. Y tuvo acá un pequeño indecisión acá, terminó flat, luego continúa consolidándose un poco hasta que finalmente acá otra vez despega. Yo decidí entrar en este punto porque esperé que esto hubiese un pequeño pullback, y sin embargo el pullback estuvo acá, pero yo no entré en este punto, que fue un error. Debí entrar en ese punto. Luego la siguiente fue un rechazo y finalmente salí. Y como pueden ver, si no hubiese salido, yo hubiese violado otra vez mis reglas. Es más, debí salir inmediatamente en la siguiente vela, que evidentemente no había funcionado mi jugada, mi trade. Y al final terminé saliendo acá. Y como pueden ver, si no hubiese... si hubiese esperado más, me hubiese ido probablemente peor. En ese trade, ahí tú, como pueden ver, en algún momento después de al sonar la campana, a la abertura del mercado, volvió a tener otro break. Ya para ese momento yo no estaba viendo esta acción. Ya vamos a ese punto. Y bueno, terminé el día, bueno, no el día. Este trade terminó en una pérdida de $70. Así que hasta ese momento iba en negativo, porque hice 56.80 con click y menos 70. Perdí 70 con I2. Así que sí, estaba en negativo por más, no sé, $15, $20 quizás, después de comisiones.
Luego, hoy comencé un pequeño experimento, y es que voy a comenzar a hacer trading de small caps durante el pre-market y em, large caps en el momento en que cuando abra el mercado. Porque quiero probar qué estrategias me funcionan mejor y se adaptan más a mi tolerancia. Entonces, alrededor de las 9:15 dejé de mirar mi escáner, dejé de mirar estas acciones, cerré mi escáner y hice el cambio a mi otro escáner que estoy usando para testear, para probar large caps, que son estas acciones que valen muchísimo más, como Apple, como AMD, Nvidia, Tesla, pero se mueven mucho menos, porque son acciones que tienen mucho volumen, que tienen un float supremamente alto. Entonces, evidentemente, los movimientos no hay manera que los movimientos sean tan agresivos como esto, a menos de que algo súper, no sé, en algún momento, no sé, le pase algo al CEO, o hayan unas noticias muy negativas o súper positivas que realmente genere un imbalance entre compradores y vendedores. Y el primer trade que hice fue casualmente, en Tesla. Y fue un trade súper corto. De hecho, no supe bien. Como hoy comencé, no sabía muy bien dónde comenzar, dónde entrar. Porque, bueno, no estoy muy acostumbrado. Sin embargo, miren que fue medio limpio el movimiento que capturé. El mercado abrió y Tesla empezó a moverse hacia abajo, hacia la baja. Hubo un sell-off acá. Luego hubo un reversal hacia arriba que continuó, cruzó VWAP y prácticamente cruzó todos estos EMAs. El movimiento siguió en el siguiente. Luego acá hizo... pensé que iba a ser que era un pullback al principio, pero evidentemente fue un rechazo, un reversal. Luego acá estuvo consolidándose alrededor de VWAP. Yo pensé bueno, si cae de VWAP, lo agarro en corto, pero no entré porque no estaba seguro. Como les digo, estoy empezando. He estado estudiando durante semanas las diferentes estrategias, como puede ver. He estado también solo viendo, sin hacer trade. He estado monitoreando y viendo un poco el movimiento de estas acciones. Finalmente, acá vi que se comenzó a consolidar en este punto y decidí entrar justo en este momento porque vi que en estas eh, últimas 3 velas había menos volumen. En esta menor, en esta era en verde, pero incluso fue menor. Y esta roja fue menor. Y si ven, acá empezó a ser como una pequeña consolidación, un pequeño punto de soporte. Así que decidí entrar en este punto porque vi que subió, bajó y iba hacia arriba nuevamente. Y pensé, bueno, es posible. También estaba viendo el level 2 o el nivel 2 acá, información. Y dije, yo creo que ese es un buen punto para entrar. Y miren que capturé toda esta ganancia y me salí justo cuando iba a llegar al 20 EMA, a esta línea azul. Acá, como podemos ver, hizo un pullback porque esta línea terminó acá, esta vela corta está acá, pero como podemos ver, en algún punto llegó hasta acá y se devolvió. O sea, hubo un pullback, solo que fue como un micro pullback,
volvió y siguió hacia arriba. Luego hizo un sell-off, pero como les digo, lo que yo hago es scalping y mi intención es capturar una pequeña ganancia. Entonces, como pueden ver, pasé de 337.27 a 338.50, más de $1 de ganancia. Ahora, yo uso diferentes tamaños, o sea, mi posición obviamente es diferente para las small caps que para las large caps. Porque para las acciones baratas, mi posición siempre es fija a 1000 unidades, a 1000 stocks. Una posición de 1000 acá serían, en una acción como Tesla, serían $350,000. Pues no poseo ese capital. Y recordemos que yo todavía estoy en simulador, pero yo estoy usando lo mismo que podría usar en el momento en el que empiece a hacer trading con dinero real. Entonces, si en una acción de $2, $3, 1000 unidades son $2,000, $3,000. Que eso es algo con lo que es manejable para mí. Acá $350,000 no es viable. Entonces, claro, si hubiese comprado 1000 acciones, mi ganancia hubiese sido 10 veces más de lo que fue. Entonces, lo que hago es que acá uso el 10%. O sea, generalmente no uso 1000, sino que voy a estar usando 100 acciones, 100 unidades. Entonces, cuando entré acá y salí acá, tuve una ganancia de $104. Luego hice un trade en United Health, que es esta compañía que estaba en problema. Fue la compañía que quedó sin CEO, sin CEO unos meses atrás, y desde ahí prácticamente ha tenido un montón de problemas. Ahora hay una investigación que le abrieron, que anunciaron, y hoy, así que eso hizo que hoy otra vez también el nuevo CEO creo que renunció o lo despidieron. Total, he tenido un montón de problemas. Yo, para el momento que presté atención, ya se había vendido, pues había bajado considerablemente. Y decidí entrar en este preciso momento, y fue más como una prueba que como una decisión informada. Fue que, como pueden ver acá, estuvo como en un rango como de consolidación, y lo que decidí fue hacer un short. También estaba como testeando qué tan rápido podía entrar y salir, y qué tan rápido se iban a ejecutar mis órdenes. Porque a pesar de que es un simulador, mis órdenes se ejecutan como en tiempo real. Eh, y hice un corto, como pueden ver, entré aquí, en este punto, y salí en este punto. Entré en el alrededor de 2.58, casi, y salí en 2.56, 50 más o menos. Y nuevamente el tamaño de la posición fueron 100 acciones, y tuve una ganancia de $201. Así que después decidí dejarlo. Como les digo, esto es un experimento que estoy comenzando. No sé si voy a estar todos los días haciendo trading de estas acciones, pero es la idea. Y mirar y comparar resultados comparados con lo que estoy haciendo más temprano en la mañana a lo que estoy haciendo cuando abre el mercado, y empezar a comparar las diferentes estrategias y cuál sirve mejor para mí. Esto fue todo por hoy. Como pueden ver, obtuve algo de
pues terminé el día en positivo gracias a Tesla y United Health. Quizás fue primer día y terminó en positivo. Quizás fue un tiro de suerte porque fueron 2 de 2. Vamos a ver, vamos a empezar a comparar día tras día estadísticas, hacer retrospectiva, a ver qué, analizar un poco mi comportamiento y cómo me va con este tipo de acciones. Eso fue todo por hoy. Gracias por conectarse de nuevo, por mirar este video y hasta el día de mañana. Mañana probablemente va a ser un día lento porque es viernes. Así que vamos a ver con qué se despierta el mercado. Hasta la próxima.